Hola, ¿qué tal? Les damos una cordial bienvenida a este nuestro programa Iranú con sus voces. En este episodio pues nos encontramos muy bien acompañadas y pues primero quiero darle la bienvenida pues a quien me ha acompañado en casi todo este proyecto, a Pamela. Pame, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Buen día para todas. Muy contenta. Y pues también ya casi hacia el cierre de nuestras emisiones, también muy contenta por la invitada de honor que tenemos en este día. Sí, la verdad es que sí, Pam, estamos muy felices. Creo que justamente en los primeros programas nosotros les estábamos contando que cuando nosotras nacimos como colectivo Iranú, nacieron algunos otros colectivos y bueno, justamente en nuestro episodio de hoy va encaminada a los encuentros de juventudes indígenas en la Ciudad de México y justamente para esta ocasión nos acompaña una compañera que justamente nació en sus colectivos, en esos encuentros, en esas fechas por ahí del muy lejano de 2019 a nuestra querida compañera Yaja. Yaja, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación, estoy muy emocionada. Y es Ah, verdad, o sea, yo sí la siento como hermanitas. claro, Oh. Yaja, gracias Ajá. primero que aceptaste venir y pues a compartir acá la palabra también con nosotras, pero pues bueno, antes de comenzar a platicar todo esto que hemos caminado también de cierta forma juntas, me gustaría pues presentar tanto el trabajo de Yajaira como pues también lo que hace su organización y su colectivo. Yaja es Yajaira Saavedra, ella es originaria del estado de Guerrero. Ahora mismo se me olvidó la comunidad, Es Chilislahuaca. Chilistlahuaca, de la zona, no me digas, es mixteca, pero ahora mismo también olvidé el nombre en su lengua. Sí, Chilislahuaca pertenece al municipio de Metlatónac y están ubicados en la región Montaña Alta, ujú, al este de Guerrero. Así es. Muchísimas gracias, Yaja, por esas precisiones. Y ahora mismo también leo la semblanza pues del colectivo intercultural Nuestras Voces, que ahorita pues también nos va a compartir Yaja todo el trabajo que tienen y sobre todo como este énfasis en los encuentros de juventudes interculturales. Este colectivo surge con la idea de crear comunidad entre juventudes indígenas que también viven acá en la Ciudad de México y que son pues de distintos pueblos, Nahua, Ñusabi, Ñañú, Totonaco, que buscan acompañarse y compartir experiencias, hacer visible lo que viven como personas indígenas en la Ciudad de México. Ellos empezaron como un grupo de estudiantes indígenas que estaban becados también en la UNAM y que coincidían en estos espacios de convivencia de los que ya también hemos acá hablado, en donde pues el vínculo de conocer y de saber que teníamos historias pues semejantes, pues los hizo unirse. También pues el tema de la migración, del racismo, de adaptarse a la vida en esta ciudad, que son temas que ya también hemos abordado aquí, pues nació su amistad y después la organización. Y a partir de 2019 ellos también trabajan para abrir espacios de encuentro entre juventudes indígenas, comunicar las realidades y participar en temas que afectan a las comunidades. Han realizado encuentros, conversatorios y campañas sobre temas como las lenguas maternas, el trabajo de cuidado y la defensa de los territorios. Quieren que más jóvenes indígenas sepan en la ciudad, perdón, que más jóvenes indígenas en la ciudad se reconozcan, se organicen y sepan que no están solos. Pues bienvenida, Yaja. Estamos muy felices de, Uh, como lo comentas, casi casi que de hermanas nacimos de esos proyectos similares. Pero pues justo antes de comenzar a hablar de todo eso, pues nos gustaría que nos contaras un poquito de ti, cómo llegaste a esta ciudad, también cómo entraste a este programa que como igual nosotros mencionábamos en unos primeros capítulos, fue un punto de encuentro para muchas de nosotras de conocernos y de ver que estábamos enfrentando pues situaciones que en las que pues justo, ¿no? Compartíamos muchas experiencias, vivencias y que más bien pues comenzamos a hacer esas alianzas. sí, yo llego a la Ciudad de México en busca de educación superior, ¿no? Entonces aplico al examen de la universidad para ingresar a la licenciatura de Ingeniería Civil, soy ingeniera civil. Y pues al llegar llego como con expectativas, como de pues voy a encontrarme con más
bueno, no con expectativas, sino como con una idea de lo que pudiera encontrarme en la ciudad, que en la universidad, que se piensa, bueno, pues que es ella misma, ¿no? Se pronuncia como la Universidad de la Nación. Entonces yo digo, pues claro que va a haber más jóvenes indígenas y pues voy a conocer a personas de otros pueblos o de mi misma comunidad, bueno, no de mi comunidad, de la misma región tal vez. Sí. Ajá, entonces cuando llego me empiezo a topar como con varias decepciones. La primera de ellas, y pues como golpes de realidad, las primeras de ellas fueron como darme cuenta que no todos ingresábamos por examen, sino que hay un pase reglamentado y que son la mayoría, ¿no? En un grupo de 50 estudiantes, que fue mi grupo inicial, éramos como 7 por examen y todos los demás eran pase reglamentado. Y resulta que en mi salón pues soy la única indígena, ¿no? Y yo desde que llegué presentándome como soy mixteca, de Guerrero y nadie más. Entonces eso fue extraño para mí porque pues vengo de una región donde hay presentes 3 pueblos originarios en Guerrero, ¿no? Entonces me encuentro con más ñusabis, con más mepas, con más nahuas y aquí no. Entonces empiezo a tener una sensación de soledad. Claro. Y cuando quiero hablar de mi pueblo, de las tradiciones de mi pueblo, como que es extraño para las demás personas y entonces empieza a ser extraño hablar, hablar de eso, como de empiezo a cohibir, cohibirme así frente a ellos como en ciertos temas y pues empieza así como pues como, no quiero decir depresión porque no llega a ese punto, sino como una sensación de soledad y digo, pues qué triste, ¿no? Que no estemos aquí, ¿por qué no estamos llegando aquí? Y pues claro, es evidente que vivimos desigualdades, entonces hay una razón por la que no estamos en la ciudad, en las universidades. Y después me entero del programa de becas para estudiantes indígenas. Y dije, claro, si hay un programa de becas para estudiantes indígenas, significa que hay más estudiantes indígenas en la universidad. Entonces me empiezo a entusiasmar en asistir a estos eventos que organizaba y ahí es donde empiezo a conocer a compañeros y cuando empezamos a hablar de nuestras experiencias en la ciudad, resulta que son muy parecidas, que ellos también han vivido procesos, bueno, como eventos pues muy similares de migración, han pasado por momentos racistas, no sé, como muy parecidas las historias, ¿no? Extrañar las tradiciones, extrañar la familia, extrañar la comida. Ajá, incluso el cielo, decía yo, ¿no? Como de, ay, no, ya extraño no ver el cielo azul. Aquí no lo ves. Ajá, claro. Entonces así fue como empecé a conocer a otros compañeros indígenas y pues se dio la oportunidad de lanzar un proyecto ahí que fue a la par como de Iranú también. Y así fue como nació el colectivo juvenil intercultural Nuestras Voces. Qué bonito, ya. Pues, o sea, tú has dicho un montón de cosas con las que nos hemos conectado porque hasta es historia también de muchas de las personas que vienen a esta ciudad, no solo a estudiar, sino pues también por otros temas bien vinculados al centralismo de este país y la falta de oportunidades y de acceso a otros pues derechos, al ejercicio de derechos que tenemos y que no lo hay en nuestros contextos, esto de la soledad, de mimetizarnos en una sociedad pues muy urbana, de correr, de los tiempos, en el que también no le importas a nadie, en el que eres así una en un millón, y pues estas historias nos atraviesan a muchas. Lo importante es, como dices, pues esto que se unieron, que se juntaron, pues para saber que no estábamos solas, ¿no? Ese es una gran reflexión que hemos venido por acá compartiendo, pero que también como poner quizás esta mirada hacia también las juventudes indígenas que estábamos llegando también por un tema, en este caso, pues de la exigencia también del espacio educativo, ¿no? Sí, así es. Y en este caso, Yaja, creo que algo que nos diferenció un poco entre colectivos es que Iranú nos hemos consolidado, casi siempre nos hemos presentado como un colectivo de y para mujeres, ¿no? Y el de ustedes no. Porque creo que eso sí es como una de las diferencias que tenemos,
pero igual me gustaría que nos platicaras por qué en su caso no se consolida a lo mejor como mujeres, porque pues evidentemente también atienden otras necesidades. Sí, apostamos por un colectivo mixto, hay Sí. hombres y mujeres en el colectivo. Y pues creo que al inicio fue mucho de como los que conformamos esa amistad. Había hombres y mujeres y como que sí compaginamos mucho en qué queríamos hacer en ese momento cuando se fundó el colectivo y pues nos estábamos enfocando a juventudes y a migración. Entonces, pues eso, apostamos por un colectivo mixto que también es un reto, como Claro. de cómo empiezas a organizarte con los hombres, que casi siempre, bueno, en las experiencias aquí de los colectivos, las mujeres son las que mueven y organizan y pues empujan más, ¿no? Y los hombres están como ahí en un papel medio pasivo. Y creo que también es parte de pues de lo que queremos como transmitir, pues que sí se puede, o sea, como pues llevar a cabo estos proyectos con los hombres que también deberían estar pues poniendo su granito de arena para que se pongan ciertos temas sobre la mesa y que tampoco los dejen de lado pensando que pues les corresponde solo a las mujeres hablarlos, sino Claro. eso, yo creo que es eso. Sí, pues bueno, justamente como lo comentas, y creo que igual lo comentamos al inicio de este proyecto, nosotras igual nacimos hasta cierto punto con apoyo de algunos compañeros. Sin embargo, pues justamente conforme fuimos avanzando ese primer proyecto, y que ahorita nos contabas de cómo inició el suyo, qué actividades realizaron, pues nos dimos justamente cuenta que había problemáticas que nos impactaban mayormente a nosotras y que justamente nosotras reflexionábamos o intentábamos indagar muchísimo más sobre ello y platicar y acompañarnos, ¿no? Y como lo compartes, pues creo que también de su lado ha sido pues otro reto, ¿no? Porque habrá temas que entre nosotras como mujeres nos sentimos más cómodas compartiendo y a lo mejor justo que haya compañeros de repente podría generar este choque, ¿no? Pero pues también está padre que desde su perspectiva y su iniciativa pues estén mixtos, ¿no? Sí. Porque justamente entonces también podemos invitar a los compañeros a decirles, sabes que a lo mejor con nosotras no puedes participar, pero pues acércate con ellos, también tienen otras iniciativas, otras propuestas, ¿no? Entonces, pues me gustaría que comenzaras a compartirnos cómo inició su proyecto igual en el 2019, hacia qué lo enfocaron, cómo lo trabajaron. Era muy relacionado a esta sensación que les decía de sentirse sola y no encontrar como un espacio en el que se entendiera el sentimiento y el porqué por qué se sentía una sola aquí en la ciudad. Entonces pensamos un poquito como de crear un espacio en el que les decía hace rato, ¿no? Yo me cohibía al hablar de mi pueblo, por ejemplo. Entonces empezamos a pensar en un espacio en el que no se sintiera eso al hablar de lo que yo quisiera acerca de mi comunidad. Entonces, pues si esos espacios no existían, pues teníamos que crearlos. Entonces, más o menos con esa idea nació el primer encuentro de jóvenes indígenas residentes en la Ciudad de México. Entonces, ¿en qué año fue ese? Ese fue en el 2019, fue en octubre de 2019 en el marco del Día de la Resistencia. En ese día lo marcamos. Entonces lanzamos la convocatoria para jóvenes indígenas que residieran aquí en la Ciudad de México. Ese era como un requisito para poder llevar a cabo el proyecto, que fueran residentes aquí en la Ciudad de México. Sí. Y por el contexto en el que nació el colectivo, que fue universitario, pues hubo mucha presencia de jóvenes estudiantes, migrantes aquí en la Ciudad de México. Fue en la Casa de Cultura San Rafael. Hubieron como... La dinámica era mesas en la que expertos exponían algún tema y después nos íbamos como a mesas de diálogo. Fueron 2 días, hubo una asistencia de 50 personas más o menos por día, como algunos vinieron el primer día, no vinieron el segundo, otros que no habían venido el primero vinieron el segundo, como que así, en total fueron como 70 personas asistentes y pues eso nos indicó que sí había una necesidad de crear espacios para jóvenes indígenas. Y pues eso se llevó a cabo gracias a un proyecto de LIMPI, de la CEPI, de la CEPI, y pues ahí obtuvimos el recurso para poder hacerlo, porque pues no, bueno, parte de las desigualdades que se viven o de las desventajas que tenemos al ser migrantes, pues es
como lo económico, ¿no? Claro, el acceso obstáculo. Ajá. Entonces ese recurso lo obtuvimos gracias a ese programa de la CEPI y pues ya, así fue como se llevó el primer encuentro de jóvenes indígenas en 2019 y así fue como también, o sea, en ese mismo año se fundó el colectivo y hemos seguido aquí 6 años después. Sí, pues es bien interesante cómo uno voltea a ver esas historias, ¿no? Esa como antecedentes y piensas cómo le hicieron, o sea, desde el ámbito de obtener recursos, porque a veces se piensa que esto es como que, ay, te ponen todo, ya ven y trae a la gente, pero es desde el hacer la convocatoria, Sí. comunicar, no sé, estar pendiente de las personas que pueden ir, acompañar después del regreso, no sé, y como no dejar, no soltar esa red que ya estaban generando, que esa, pues sí, articulación que ustedes vieron era necesaria, porque no es a veces también pensamos que solo somos 2, 3 personas que vivimos esas situaciones, cuando en realidad pues somos, incluso podemos hablar de miles de personas que han migrado y hemos migrado, originarias de comunidades y pueblos indígenas por generaciones a esta ciudad. Y lo digo así como muy, bueno, lo conté como muy resumido, Sí. pero en realidad fue muy difícil desde encontrar el lugar, o sea, éramos más de 15 jóvenes en la integración inicial del colectivo. Sí. Y repartirse, porque al mismo tiempo teníamos las clases, otros trabajaban, entonces repartirse para buscar qué sede nos permitía realizar el evento y qué nos pedían, si pagar el mobiliario, si pagar el uso del espacio, luego acercarse a los ponentes, que los ponentes tuvieran tiempo en esas fechas, pues hacer la identidad gráfica, que el colectivo es diverso y uno de los integrantes del colectivo es diseñador gráfico, bueno, le hace el diseño gráfico, creo que su carrera creo que es artista visual, creo. Entonces como que eso ayudó, ¿no? También a hacer la identidad gráfica, porque si no, pues ese era otro reto. Entonces después salir a repartir los volantes donde pensáramos que que íbamos a encontrar jóvenes indígenas que les interesara asistir. Entonces eso fue un proceso de meses que se resumió todo el esfuerzo en 2 días. 2 días. Ajá. Sí, claro, o sea, es y lo conocemos de primera mano, ¿no? Es un trabajo bastante pesado, pero también ahí te das cuenta de las personas que de verdad quieren participar, ¿no? Y que quieren asistir. Y pues bueno, yo sé que han seguido trabajando pues en estos últimos años y pues nos gustaría igual que ahorita nos contaras un poquito más de eso, pero primero nos vamos a ir a una pausa musical y regresamos con ustedes en un momento. Gracias. Sí, que no, qué bonito es el guapango. Ay, que sí, que no. Cuando el arpa le acompaña. Ahora sí, mañana no. Bajo la sombra del mango. A la chica tuya, a la chica yo. Y adornos de flor de caña, pero hay que ponerse chango para zapatear con maña. Ráscale, ráscale.
bueno, hemos regresado de esta pausa musical, esperamos que la hayan disfrutado mucho y pues bueno, vamos a continuar pues platicando un poco con Yaja, ya un poco más de lo que fueron realizando después de este primer encuentro, porque pues su colectivo hasta el día de hoy continúa realizando diversas actividades, entonces bueno, Yaja, me gustaría que nos comenzaras a contar pues un poco todo lo que recorrieron para llegar hasta su segundo encuentro, que tengo entendido que fue por ahí más o menos el 2022, pero que muy bien sabemos todos lo que atravesamos del 2019 al 2022, ¿no? Casi todos estuvimos en casa con mucha incertidumbre, entonces pues nos gustaría que nos platicaras un poco de pues cómo atravesaron del 2019 al 22, qué actividades realizaron, incluso a qué retos se enfrentaron pues durante esa temporada. Sí, después del primer encuentro hubo como un proceso de preparar un material producto del primer encuentro, que fue la memoria del primer encuentro de jóvenes indígenas. Hasta ahí todo bien. Después de eso empezamos a tener como pláticas de qué sigue después. Bueno, ya hicimos el primer encuentro, Sí. cómo nos sentimos, qué aprendimos, qué vamos a seguir haciendo. Y pues decidimos que el encuentro de jóvenes indígenas lo íbamos a hacer cada año. Y pobrecitos jóvenes, no sabíamos nada. Nadie lo vio venir. Nadie lo vio venir. Y en 2020 pues pasó lo que todos sabemos, nos fuimos a pandemia. Bueno, nos fuimos a cuarentena inicialmente, que en un inicio yo pensé que eso iba a tardar nada. Yo incluso le dije a mi mamá cuando empezaron a suspender clases presenciales y todo, pues me voy a quedar aquí en la ciudad porque las siguientes, a lo mejor en 2 semanas vuelvo a... Ya tienes que estar Ya acá. tengo que estar aquí en clases otra vez. Y pues resultó que no, que esas semanas se convirtieron en meses y pues me tuve que regresar a mi comunidad para no estar pagando renta aquí, porque claro, vivir aquí implica un costo. Y lo mismo pasó con muchos otros compañeros. Empezamos a regresar a nuestras comunidades, algunos son de Guerrero, otros son de Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, y pues cada quien a su comunidad y enfrentar los retos pues que implica estar en la comunidad, como el acceso a internet, ¿no? Sí. Dicen todos tenemos a la mano internet ahora y eso no en es zonas urbanas, porque claro. en rurales luego ni la señal llega, ¿no? Claro, y eso fue un reto para mí en la universidad, porque pues tenía que tomar clases en línea y no nada más era yo, era toda la familia, ¿no? Mis papás son profesores dando clases en línea, mis hermanos tomando clases en línea, o sea, el internet saturado. Claro. Y todo, yo creo que todos en todas sus casas igual. Entonces yo y otra vez, ¿no? Pasarla mal con la señal del internet y con las desigualdades que vivimos, pues sí. Nos toca vivir en nuestras comunidades. Y pues el segundo encuentro pues quedó como a un ladito, pausado. Entonces todos como tratando de llevarla lo mejor posible en donde nos tocó. Y pues así pasó todo 2020, parte del 2021. En 2021, como a mediados de 2021 creo, se empiezan como a retomar esa actividad presencial. Algunos de los compañeros del colectivo ya empiezan a egresar también, entonces dejan de ser universitarios. En la universidad, como todos éramos universitarios, pues nos permitía juntarnos ahí mismo en ese espacio y ahora algunos empiezan a trabajar. Entonces empieza como a haber cada quien su camino. Y pues eso fue un reto, ¿no? Ahora encontrar un espacio y un horario en el que todos podamos juntarnos y reunirnos y a organizarnos otra vez, o si es que queremos o no ya seguir en el colectivo, porque ya como que la situación en la que nos encontrábamos era muy diferente. Y aparte, buscar otra vez el recurso para hacer el segundo encuentro, pues claro. Cuesta. Entonces, estábamos un poquito como tomando todas nuestras actividades, pasando todas nuestras actividades en línea. Hicimos conversatorios, por ejemplo, en línea. Eso también hay que ver cómo enfrentamos la virtualidad. Pues facilitaba mucho, ¿no? Porque no había que pagar un lugar o gestionar un lugar, el mobiliario y esas cosas, sino que en la virtualidad eso salió muy bien. Se llamó Tejiendo Nuestras Voces, los conversatorios. E invitamos a una persona a hablar de un tema y ya de ahí se abría la conversación a todos, ¿no? Y todos contaban sus experiencias también. Fueron como 12 episodios muy buenos. El Día de la Lengua Materna, por ejemplo, también hicimos ahí una campaña digital.
en nuestros idiomas, porque pues, había varios idiomas dentro del colectivo. Sí. Y así como actividades que permitieran hacerse estando cada quien en su estado, cada quien en su lugar de origen, y pues que no implicaran recurso económico más allá del tiempo de cada una o uno. Sí. Después viene lo de George, lo de Black Lives Matter. Este es evento muy lamentable en Estados Unidos de una persona que falleció a causa del racismo, ¿no? Y se nos acerca un influencer Ujú. a preguntarnos en qué podía apoyarnos, porque sabía que abordábamos el tema de racismo. Entonces dijo, pues ya que está el tema sobre la mesa, pues ustedes qué necesitan, ¿no? O sea, como qué puedo yo ofrecerles en mi plataforma, y lo que sea, pues me dicen. Y en ese contexto se hizo una recaudación de fondos para el segundo encuentro de jóvenes indígenas. Entonces se hizo un conversatorio en la plataforma, en las redes sociales de esta persona, y sí nos llegó lo suficiente como para armar el segundo encuentro. Entonces ya visualizábamos otra vez cómo volvernos a reunir, ya poco a poquito estábamos regresando otra vez a la ciudad, algunos a trabajar, otros a seguir estudiando, y así fue como pues logramos el segundo encuentro de jóvenes indígenas en la Ciudad de México. Sí. Y ahí sí ya no era obligatorio residentes. Entonces lo hicimos en el Rule, igual un espacio muy céntrico, y ese espacio fue porque pues uno de nuestros compañeros trabajaba ahí, entonces pues fue más fácil gestionarlo, y ahí ya decidimos cambiar como un poquito la modalidad. En el primero fue un ponente hablando del tema, como explicando, un experto explicando, y en el segundo ya no, era como tallereo y un rally, ¿no? Cada quien iba rolando por las mesas, hablando de justo esos temas que a nosotros nos interesaban en ese momento, y así fue como se llevó a cabo el segundo encuentro, cómo se hizo posible. Sí, ay, qué bonito, Yaja, todo lo que relatas de, pues, cómo llegamos a esos también lugares donde a veces, pues, la desesperanza que nos dio la pandemia, el miedo, el estrés colectivo, también, pues, desgraciadamente, las personas que fallecieron, ya fuera, pues, cercanas o vecinas, vecinos, en fin, creo como que, pues, sí era fue un momento muy triste de también pues como en nuestros contextos. Y claro, cómo frente a eso, pues cómo te puedes todavía organizar y luego cómo buscar recursos, o sea, en fin, creo que has relatado muy bien lo que vivimos muchas organizaciones de forma individual y colectiva, pues todas estas necesidades y dolores que estábamos sintiendo en ese periodo, pero que a pesar, ¿no? Siempre pienso en la desesperanza, en lo terrible, en lo difícil que puede ser, pues también estas otras opciones o otros caminos que podemos explorar, que no sabemos cómo por dónde nos lleven, y que muchas veces pues nos abren como pensar que hay otras formas, hay esperanza ahí donde pensábamos que ya se iba a acabar, no se iba a terminar. Yo recuerdo que nosotras decíamos, no, pues ya, ¿para dónde? Cada quien en su lugar, en su pueblo, pues a ver cómo, pero no, o sea, el sostén colectivo es bien importante, es bien fuerte. También creo que a muchas nos ayudó a estar pensando en cosas de lo colectivo, de qué seguir armando como una opción, como una vía para no estar todo el tiempo viendo las noticias o pensando como en esto que todo el mundo desconocíamos, que fue todo muy, muy nuevo, y yo pienso en esa histeria que había un poco, ¿no? De no saludar o no acercarte, o que sí, que el cubrebocas, que si no, olvídate de ir a un hospital, centro de salud, o sea, cosas muy, muy terribles que creo que sí vivimos, pero frente a eso, ¿cómo pueden surgir, renacer las iniciativas que hoy las tiene también hasta este momento, ¿no? Que qué bonito es eso que nos cuentas. Sí, y sobre todo, cuando hablamos de juventudes actualmente, o sea, las redes sociales están de por medio, o sea, es como todos tienen Instagram, Facebook, actualmente pues los más chavitos, llámese Yamel, que tienen TikTok y lo saben manejar porque una todavía está aprendiendo,
pero que como como lo comentas, también ya son plataformas necesarias también para visibilizar como todo lo que nos estamos enfrentando. En este caso, qué padre que tuvieron el apoyo como de alguien que tenía una plataforma aún más grande para Claro. visibilizar un tema que, como se habló en capítulos anteriores justamente de antirracismos, pareciera que aquí en México no existe el racismo, existe la desigualdad y se enmascara en eso, ¿no? Como en situaciones en las que parecía que, no, pues es que todos somos mexicanos, tú no vas a vivir una situación racista cuando tenemos que comenzar, como bien lo comentamos en este capítulo, comenzamos a comenzar a cuestionar todas esas actitudes, ¿no? Y qué padre que en este caso, pues alguien más también les dio esa plataforma para visibilizarlo. En este caso, pues justo ustedes ya tuvieron como una especie de red, de colchón para comenzar a retrabajar como en todo esto, pero pues justamente, ¿no? También me imagino que fue mucho conversar si quieren seguir trabajando después de este segundo encuentro, ¿no? Porque como bien lo comentas, y también lo hemos platicado nosotras, también tienes que buscar una actividad que te remunere, porque muchas veces, pues esto no es suficiente, o sea, si nos llena como el corazón, pero sabemos que también tenemos que buscar nosotros la manera de sustentarlo, ¿no? Y como tú lo comentabas, pues unos ya empezaron a egresar y pues muchos de otros ustedes ya iban en vías de, ¿no? Y entonces, pues no es lo mismo decir trabajo o estudio 6 horas a trabajo 8 horas o de repente un poquito más, la movilidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron los retos que comenzaron a encontrarse una vez que pasó este encuentro? Sí, principalmente creo de tiempo, porque como dices, tengo que pagar una renta, tengo que pagar pues mi alimentación, transporte y todo lo que requiere para vivir en esta ciudad. Y para eso pues teníamos que trabajar, ¿no? Pues los que ya habían egresado pues ya tenían un trabajo y esto que hacemos en el colectivo no es remunerado, es como todo voluntario, Sí. todo, como dices, desde el amor, porque nos llena a nosotros, porque nos parece importante, pero pues no hay ningún beneficio económico de estar haciendo las actividades del colectivo. Entonces, pues eso es complicado, ¿no? Pensar como de, pues ya no puedo porque el trabajo ya no me lo permite. Entonces, eso es un desafío, como pues buscar la manera de que teniendo todas esas dificultades económicas, aún así sigamos como realizando y llevando a cabo nuestras actividades. Otro de los retos, pues, es como los contextos de cada quien, ¿no? Ya, pues, hay personas, compañeros que viven en el sur de la Ciudad de México con todo lo que implica moverse pues, a un punto, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy cerca de la universidad, entonces algunos están hasta el norte, entonces estamos como de extremos a extremos y ya hay que juntarse, hablar de qué vamos a seguir haciendo y no es como quiero o no quiero estar en el colectivo, es que ya no puedo, ya no me permite, entonces empezó ahí a ver a personas que dijeron pues en este momento no puedo, o sea, ojalá en un futuro sí. Y pues continúen ustedes, ¿no? Y todos los ánimos y cualquier cosa que andamos, pero pues ya. Entonces, de ese primer encuentro a después de ese segundo encuentro, el número de integrantes se redujo. Y ahora siendo menos, pues cómo vuelves a organizar un evento así con menos manos, ¿no? Claro. Te toca, pues la distribución de trabajo es mayor. Entonces, sí ha implicado pues dedicarle tiempo y por lo menos a mí no me molesta, o sea, no es ninguna molestia, digo, es como, pues me da gusto, pero sí a veces como que me pesa no poder hacerlo porque pues tengo que trabajar. Ahora yo también ya egresé, ya me titulé, ya tengo un trabajo, ahorita ya me metí a otra cosa que es la maestría, entonces pues ya menos tiempo tengo, ¿no? Sí. Y esas cosas nos pausan mucho, nos detienen mucho a organizar y a poder gestionar recursos o el espacio para llevar a cabo nuestras actividades. Sí, claro, me imagino que, pues justo, ¿no? La vida sigue caminando, sobre todo en esta gran ciudad que como bien lo comentas, también resulta complejo trasladarte de un punto a otro, encontrar un espacio céntrico pensando en otras compañeras. Y
o sea, pese a todo ello, en este 2025, ustedes hicieron un tercer encuentro, ¿no? Y si bien nos has comentado como que han enfrentado también muchos retos, pues la semilla y sí sigue, ¿no? O sea, sigue esa inquietud por abrirle también esos espacios a otros compañeros, porque sabemos que este fenómeno de la migración de muchos compañeros y compañeras aquí en la ciudad no se va a detener. Más bien yo creo que va a aumentar, ¿no? Entonces, me imagino que ustedes también pues lo tienen en las miras, ¿no? Todavía, y también por eso decidieron realizar un tercer encuentro. Entonces, cuéntanos también cómo surgió, pese a estos retos que nos comentas, la iniciativa de tener entonces un tercer encuentro y bajo qué miras a lo mejor ahora de que ya sus compañeros ya no tenían esos tiempos o que ya no estaba tan fácil ir a la universidad a repartir folletos o demás. Ujú. Bueno, del segundo al tercer encuentro, pues 2022, 3 años, ¿no? Entonces, pues ya desde el 2022 nos dimos cuenta que cada año no iba a ser posible un encuentro. Sí. Entonces, ahora pues lo planeamos cuando nos dé la vida, ¿no? Entonces, pues, llegó 3 años después el tercer encuentro de jóvenes indígenas. Pero llegó, fue lo Pero importante. llegó, ajá. Para ahí sí, nosotros nos encontramos con una convocatoria de una rama de Fondo Semillas. Entonces, pues ya, ¿no? Ya la cuestión que más difícil, como el recurso, ya la habíamos solucionado. Entonces, pues empezamos la organización del tercer encuentro, ya con más experiencia, ya 2 previos, entonces ya sabíamos más o menos qué hacer y cómo enfrentarlo. Ya éramos menos, ya la distribución de nuestros tiempos y del trabajo que le dedicábamos al colectivo y las habilidades que cada quien tenía para hacer lo que se hacía dentro del colectivo ya estaba más estable, ¿no? Ya estaba más definido. Y eso varía, ¿no? Y encontramos como la armonía de cómo equilibrarlo con los trabajos y con las habilidades que cada quien podía aportar y los tiempos que toma organizarlo. De eso, pues ya, para ese entonces ya todos ya habíamos egresado de la universidad, entonces ya estábamos trabajando como cada quien en las actividades que le correspondían, ¿no? O que para las que se había preparado. Y ya no éramos estudiantes y ya llevamos con pues, más de 5 años viviendo en la Ciudad de México, por lo menos. Sí. Entonces ya la visión con la que lo organizas o lo que pretendes plasmar o hablar o explicar en ese tercer encuentro ya no era lo mismo, ¿no? Que al inicio. Ya ahora nuestros temas se centraban en acceso a vivienda, por ejemplo, en el acceso al trabajo, ya como que los encuentros también fueron creciendo con nosotras y nosotros, ¿no? Como en un inicio nos atravesaba el racismo institucional, ¿no? Y el acceso a educación y tal. Y ahora que ya egresamos y que empezamos a buscar trabajo y resulta que no es fácil, que son mal pagados, que no tengo seguro médico, que no puedo pagar mi vivienda, así como que esos temas empiezan a llegar. Claro. Entonces, pues en eso se enmarcó el tercer encuentro, en hablar de salud, de educación, de vivienda, de trabajo. Y pues ya es diferente. Entonces, pues sí, empiezan a llegar jóvenes más adultos. Jóvenes, no tan jóvenes. No tan jóvenes. Y también muy jóvenes. Muy jóvenes. Ajá, claro. que traen otra forma de abordar los temas, otra como redes sociales. y eso fue muy llenador, muy como, o sea, hay esperanza. Sí. Porque hay jóvenes como Yamel, por ejemplo, que están en redes sociales hablando de las lenguas, ¿no? Como hablando de la importancia de hablar las lenguas originarias. Y había personas muy creativas, artistas muy talentosos, haciendo cortos en lenguas indígenas, como de cosas ya con mucha producción, y digo, wow, o sea, como que todo eso porque pues saben aprovechar las herramientas de la tecnología y esas cosas que ya siento que ya estoy hablando bien adulta. Bien adulta, pero ajá. Entonces, a la par también empezamos a cuestionarnos pues qué vamos a hacer más adelante, ¿no? Ahora sí ya visualizándonos
ya no tan orgánico, sino como de ya tratando de planificar 5, 10 años, ¿no? Porque pues todo esto lo veníamos haciendo sí planeando, pero Sí. aprendiendo también, y ahora que ya habíamos aprendido, pues, ¿qué sigue? Pues nosotros nos llamamos Colectivo Juvenil Intercultural Nuestras Voces, y ya nos dimos cuenta que estamos creciendo, que empezamos siendo estudiantes y ahora ya estamos trabajando, y en algunos años ya no vamos a poder decirnos jóvenes. Ajá, entonces empezaron como esas preguntas entre nosotros, y ahorita que todavía somos jóvenes, entonces seguimos como aprovechando. Pero yo creo que en un futuro eso va a evolucionar, ¿no? Claro. Entonces, ya sea que sea el recambio generacional o una evolución a que ya no sea juventud. Pero, pues, en un inicio estaba muy enfocado al tema de juventudes, ¿no? Entonces, cómo hemos ido abordando ese tema a lo largo de los años ha ido cambiando. Y en un futuro, pues, también va a cambiar cuando seamos adultos. Claro. Ajá. Sí, es bien interesante esto de que dices del recambio generacional o cómo estamos pues viendo también a estas juventudes pues más indígenas pues con otras herramientas, con otro tipo de acercamiento también a los temas y espacios, porque pienso que cuando nosotras, como decías, cuando vienes a la ciudad y que estás sola, no entiendes bien y cuál es la distribución que de las alcaldías, el uso del transporte, en fin, como con un enfoque donde, bueno, el internet estaba así de forma, pues, como yo lo pienso como mucho en la escuela, en estos espacios, pero a veces muchas personas no teníamos ni internet en la casa o no existía como los teléfonos inteligentes como ahora. Y eso es como, ¿dónde busco? ¿Cómo me voy para tal lado? Y todo eso, pues te tocaba preguntar o decirle a alguien más, alguna compañera, compañero de la escuela, como que hemos llegado, pienso, a esta ciudad, las que somos migrantes de primera generación y también las que vienen, pues pensando o adaptándonos a la ciudad de otra forma, pero en las nuevas juventudes, bueno, pues vienen también como con estas otras herramientas que se están, al contrario de lo que se pensaría de que te estás mimetizando, que te estás haciendo parte de una sociedad hegemónica con ciertos valores, donde lo nuestro solo está folclorizado, pues estamos viendo que hay iniciativas de resistencia, de hacer visible lo nuestro, de que nuestras identidades importan, de que deben ser valoradas y que tienen también que ser vistas como con otras miradas. Como dices, se vio que había esperanza, que llenaba el corazón también de encontrarnos y de que existían estos espacios de articulación, porque en muchos momentos, pues a lo mejor también se ha trasladado nuestra vida tanto a lo virtual, pues que ya no existe esta forma física de encontrarse, de gozar con la música, de comer juntas, ¿no? O sea, ya ahora todo es como, pues sí, ahí en lo virtual, ¿no? Ahí te mando un mensaje, ahí el WhatsApp, el audio, y pienso que nuestras comunidades finalmente son de fiestas, son de organización, son de encuentros, son de estar juntas. Entonces, pues también se está haciendo, yo creo que hay una cosa como interesante de, pues, cómo podemos seguir teniendo lo nuestro, pero también con las demandas, las iniciativas, la fuerza, la fortaleza, los conocimientos de la tecnología, de otras influencias a nivel, no sé, nacional y regional, y que eso no tiene que estar peleado, pues, ¿no? Con nuestra forma de ser, que no es que dejes de ser indígena, que entonces, como ya no eres ya no vas a ser joven, ya también ya tienes que dedicarte a otros temas. O sea, creo que habla también de nuestra propia vivencia, de nuestra propia transformación y de lo que estamos haciendo como juventudes, no solo fuera de nuestras comunidades, sino también, pues eso al final como dialoga con lo que viene, con lo que venimos cargando, pues, ¿no? Como parte de estas comunidades. Sí, eso que planteas igual como permite ver la importancia de estos espacios, justo Claro. pues
conoces a otros proyectos. Por ejemplo, las jóvenes ya traían sus proyectos, ¿no? ¿Qué están haciendo ustedes? No están viviendo esa desigualdad pasivamente, están tomando acciones. Sí. Y pues estos encuentros te permiten conocer qué está haciendo los demás, justo el espacio para articularse, para colaborar. Y eso a nosotros nos hizo muy felices. Incluso hubo ahí un grupito que ya se empezó como a juntar y que de repente en sus redes sociales suben como encuentro de, ¿no? Como a partir del tercer encuentro ya empezaron como a hacer ahí un grupo, ojalá lleve a algo, ¿no? Pero y si no, pues también está muy bien y eso ya, para nosotros ya es meta. Sí, claro. Ya check. Sí, ya es ganado. Sí, claro, y sobre todo como lo comentas, eventualmente nosotras vamos a transicionar, ¿no? A otros lugares, a realizar probablemente otras demandas, como las que ya comentas, ¿no? Que igual hemos hablado un poco del tema laboral, no hemos abordado temas de vivienda que también sabemos son bastante complejos, sobre todo aquí en lo que es la zona metropolitana, eh, que eventualmente pues también nos tocará pues comenzar a hablar de ello, ¿no? Pero también creo que está muy lindo, como bien lo comentas, que hemos empezado a trazar camino para las otras juventudes que vienen, ¿no? Y que dicen aquí en la ciudad, pues a lo mejor ya no estoy tan solo, me puedo comenzar a acercar acá, que nosotros podamos ser esa primera luz, que nosotros comencemos a, pues a decirle, sabes que nosotros no podemos y que es algo que en su momento igual comentábamos, también la importancia de formar estas otras redes, ¿no? Con otras colectivas, con otras compañeras, con otros, pues sí, con otros espacios, incluso con otras regiones, ¿no? Que también podamos abrirle estos otros espacios a los compañeros y que ya no vayan tan en blanco, ¿no? En su momento a nosotros nos abrieron espacio, pues nuestras mayoras, pues nosotros estamos yendo sobre ese camino y pues los que vengan que aprovechen también lo que nosotros hemos estado haciendo. Y creo que también como lo comentas, que ahorita haya más acción, creo que está hablando muy bien de que nosotras también estamos diciéndoles, claro que se puede, levanten la voz, hagan, digan, protesten, manifiesten, digan, preséntense, ¿no? O sea, también exijan esos espacios, creo que también está muy padre encontrarlo y también cuando llegue el momento, pues nosotros saber decir, creo que ya les toca, ¿no? O sea, también hemos reconocido también mucho nosotros que incluso en las comunidades este tema de comenzar a repartir actividades, a ceder esos otros puestos es importante, entonces también nosotras comenzar en algún momento eventualmente a realizar esas actividades es muy importante porque ellos son los que vienen a construir más, ¿no? Y cuando nosotros ya no a lo mejor podamos levantar tanto la voz, ellos lo van a hacer por nosotros. Y bueno, ya solamente pues justo, ¿no? Como para ir comenzando pues a cerrar todo lo que hemos estado realizando. ¿Cuáles son las principales a lo mejor reflexiones que han llevado ustedes? Los principales, como lo mencionaste, logros que son este grupo de chicos que ya se han comenzado a organizar, o incluso cuáles son los principales retos que ahora se están viendo ahorita como ustedes como colectivo, pues en futuros años, ¿no? Yo creo que de logros podría ser que ya somos un, no sé si sea muy ambicioso decirlo, que ya somos un espacio en el que las juventudes, pues quiero pensar que se sienten seguras, ¿no? O que pueden pensar en recibir acompañamiento. Por ejemplo, lo que a nosotros nos costó mucho, que ya lo vivimos porque en un inicio nos costó porque no sabíamos cómo hacerlo, ahora ya lo sabemos. Sí. Y si tú como juventud quieres hacerlo, pues te acerques a nosotras, a nosotros, y con la experiencia que adquirimos, pues ya no tengas que pasar por lo mismo que nosotras, ¿no? Como pues por esas dificultades. A lo mejor ya hicimos alianzas, por ejemplo, Sí. con otras organizaciones, ya no nos cuesta tanto gestionar un espacio porque ya tenemos algunos como contactos que vamos haciendo en el camino. Claro. Entonces eso yo creo que es un logro, ¿no? Como de ya tener una red más amplia, nada más de nosotros en un inicio para no sentirnos solos, sino que ya de organizaciones que también ponen ahí sus espacios y sus plataformas y sus conocimientos para que pues, las actividades se puedan realizar. Esa es una. Retos, pensar en retos que podrían ser. O sea, no es que se hayan acabado los que ya pasamos, ¿no? Pero saber cómo enfrentarlos creo que ya es una ventaja. Entonces, siguen siendo los mismos, lamentablemente, como acceso a educación, acceso a salud,
lo que implica vivir aquí en esta ciudad tan Claro. grande y caótica. Y costosa también para... Sí, es y eso también explotó después de la pandemia, ¿no? Porque había o sea, las rentas de por sí ya eran caras y Sí. después de la pandemia ya se volvieron impagables. Entonces yo creo que también por eso en ese tercer encuentro salió el tema de de la vivienda. vivienda, claro. Ujú. Y los trabajos mal pagados también. Sí, Ujú, la sí. precarización que tenemos, a partir de la pandemia, que también mucha gente nos quedamos sin trabajo, como para volver al mercado laboral es casi la condición aceptar lo que sea y porque es lo que hay, por pues tanta demanda, no supera la oferta y pues claro que se aprovechan los empleadores, las instituciones también, hay que decirlo, en este tipo de condiciones que nos tienen. Sí, eso. Pues en ese caso, pues te agradecemos mucho, Yaja. No sé si quieras compartir igual algo más, en ese caso, pues ya un mensaje para todos los que están escuchándonos, a lo mejor de justamente pues organizarse, ¿no? Porque somos ya dos claros ejemplos de que organizarse sí hace una diferencia, sí podemos trabajar en colectividad y que claro que probablemente nos va a costar trabajo, sobre todo como mencionaba Pame, en un espacio, en una ciudad en donde parecía que solo eres una en un millón y que de repente no te encuentras, pero que sin duda sí nos podemos encontrar, sí estamos ahí presentes y que creo que más bien tenemos que seguir buscando estos otros lugares donde podamos seguir yendo a hacernos visibles, ¿no? Sí. La reflexión final con la que yo me quedo es la importancia de las redes de apoyo. O sea, con que tengas yo por ejemplo me siento muy soportada, muy apoyada, ya por los integrantes del colectivo de Nuestras Voces, por ustedes incluso, ¿no? Gracias. Sí, yo sé que puedo contar con Pame, con Andy, con cualquier integrante de Irano, en caso de necesitarlo, ¿no? Claro. Y yo sé que van a estar ahí, así como nosotros también, Sí. pues lo que necesiten, aquí andamos. Entonces esas redes de apoyo para mí son muy importantes, entonces si están pasando como por un momento en el que no se sienten entendidas en la ciudad, como que no terminan de adaptarse, ojalá pudieran encontrar una red de apoyo, ¿no? Empieza con una personita, luego son 3, luego son 5, 7, 8, luego son redes de organizaciones. Entonces, eso, yo creo que encontrar primero una red de apoyo va a sostenerlas mucho en la ciudad. Sí, es correcto. Y pues igual, nuevamente invitarlos a que ustedes también, justo como lo comenta Yaja, pues armen sus propias redes, ¿no? Comencen con su colonia, con sus amigos. Creo que algo que hemos evidenciado a lo largo de estos capítulos es la importancia de también no solo tener red, sino también armar colectividad, porque nos da soporte, porque simplemente nos da cariño, nos da alguien que nos pueda dar esa escucha, ¿no? Y que también no tengamos miedo en preguntar o acercarnos. Probablemente Yaja no me lo va a resolver, probablemente Pame, pero probablemente ellos conozcan a alguien que nos pueda brindar un apoyo, que nos pueda brindar una ayuda y que los proyectos sin duda van a florecer, van a demorar un poco. 2019 a 2025 ha pasado mucho tiempo, pero creo que mirando hacia atrás podemos decir que pues trabajamos con las herramientas que tuvimos y aún así hasta donde hemos estado llegando y entonces pues igual no sé, nos quieras compartir tus redes sociales, tanto tuyas a lo mejor como justamente de la colectiva, porque creo que como bien lo comentas hace un rato, si a lo mejor ustedes los pueden apoyar en algo de lo que ustedes también experimentaron. Nosotras, obviamente, de nuestro lado también hemos hecho determinadas actividades y cosas y probablemente esos aprendizajes se los podamos compartir. Hay muchos otros con los que ustedes han trabajado, sobre todo a lo mejor viendo desde este lado mixto cómo trabajar, cómo organizarse. Pues comenzar a recopilar esos aprendizajes y que ustedes los puedan retomar para replicarlos y a lo mejor armar proyectos muchísimo más grandes con los que puedan creer que van a generar una incidencia en sus amigos, en sus colonias, en sus comunidades, en sus escuelas. Creo que justamente es un buen momento para no solamente organizarnos entre nosotros los más cercanos, sino como bien lo comentamos hace un momento, aprovechar la plataforma que son las redes sociales, los espacios, la difusión que estas nos pueden llegar a dar y pues quién sabe, ¿no? Quién sabe alguno también de esos proyectos pueden llegar a muy buen puerto. Sí,
Bueno, y necesariamente las redes no es como de, ay, ya organícense un encuentro, ¿no? Ajá. Como- Claro, No, sí, sí, no, no. todas puede ser desde el goce, ¿no? Como Claro. de reunirse para ir a probar algo, no sé, como de llevar a personitas a conocer algún lugar, como desde el disfrute de la Claro. fiesta también Ujú. se vale y así se va dando. Las redes sociales del colectivo juvenil intercultural Nuestras Voces son CI, Nuestras Voces, en Instagram. En Facebook está así bien larguísimo el nombre, no lo pensamos, pero está así. Así nos encuentran en Facebook. En Twitter también estamos como CI Nuestras Voces. Y no tenemos TikTok. Eso ya no fue para nosotros. Y las mías es yaja.sab, casi en todas. YJA. SWAV, yaja.zap. En TikTok me pasó algo muy como, como random, porque yo hice un video de aves en mi idioma. Ah, sí, 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 lo vimos. Me da mucho orgullo ese Sí, videito. está hermoso. Y lo subimos al Instagram del colectivo y pasó un rato, no le fue muy bien. Pasó un rato y yo no uso TikTok. TikTok, no lo usaba y hasta la fecha no lo uso, pero un día se me ocurrió como abrir el TikTok, subir el video y se viralizó mucho más que en Instagram. Ajá, y sigo sin usar el TikTok, entonces es una herramienta que no estoy aprovechando, pero ahí está por si algún día decido Regresar. Volver a Ajá. TikTok. pues ahí me van a encontrar. Pues Ay, muchísimas gracias, Yaja, por aceptar la invitación. Sabemos que también, como bien lo comentas, tienes ya bastantes actividades. Sí, También nosotras gracias, creo que Yaja. ahí vamos organizándonos de poco a poco. Y pues bueno, no nos queda más que pues agradecerles su escucha a lo largo de estos minutos y esperamos que justo estas historias de los colectivos que les compartimos de verdad los animen a, pues a lo mejor a no formar un colectivo, pero así a darle vida a sus proyectos. Ya se dieron cuenta que con mucho esfuerzo, con mucha determinación, pues estos pueden seguir avanzando. Es constancia, también es darles tiempo. De repente pensamos que la viralidad de las redes sociales es suficiente, pero eso probablemente solo va a durar un momento, entonces aprovechémoslo, ¿no? Aprovechémoslo para hacer más, para que eso nos sirva de simplemente un trampolín para comenzar a llegar a otros lados y nuevamente pues extenderles la invitación a que comiencen a trabajar en colectividad, que generen sus propias redes, porque sin duda pueden hacer la diferencia. ¿No sé si, Pame? Gracias, no, a Yaja, por acompañarnos, por estar con nosotras. Es muy bonito encontrarnos también acá en la reflexión, porque a veces también estamos trabajando, nos encontramos en esto, pero tampoco nos damos el tiempo de escucharnos, de pensar esto que hemos vivido, de conocernos. Gracias a todas las personas y pues seguimos con nuestros capítulos. Gracias, Andy. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego. Bye.